Hace algún tiempo exploramos la primera parte de esta serie de misterios reales que, hasta el día de hoy, continúan sin una explicación definitiva. Si no la has visto, la encontrarás abajo en la descripción de este video. En este canal hemos hablado de desapariciones imposibles, grabaciones inquietantes, sucesos históricos, fotografías con historias que parecen no resolverse detrás de ellas, cosas que nadie logra explicar y casos que han obsesionado a investigadores durante décadas. Historias donde cada respuesta parece abrir nuevas preguntas. Y precisamente eso es lo que veremos hoy. Casos investigados por policías, científicos, militares y miles de personas alrededor del mundo. Misterios que parecían estar a punto de resolverse una y otra vez, pero que terminaron dejando más dudas que certezas o una simple teoría. Algunos ocurrieron frente a millones de testigos. Otros permanecieron ocultos durante años. Pero todos comparten algo inquietante. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar completamente lo que realmente sucedió. Estos son 5 misterios aterradores reales, aún sin explicación. Parte 2. Puesto 5. Pocas veces un asesino logró hacer algo tan aterrador como convertir sus crímenes en un espectáculo mientras toda la policía intentaba detenerlo, sin éxito. A finales de los años 60, California comenzaba a vivir una serie de ataques extraños dirigidos principalmente a parejas jóvenes. El primero ocurrió en una zona apartada de la ciudad Vallejo. 2 adolescentes estaban dentro de un automóvil cuando alguien se acercó en medio de la noche y abrió fuego contra ellos sin decir prácticamente una palabra. Meses después, volvió a pasar. Otra pareja, otro lugar aislado, otro ataque brutal, sin explicación. Pero esta vez hubo un sobreviviente. El joven alcanzó a describir a un hombre robusto, de rostro común, alguien que jamás habría llamado la atención caminando por la calle. Y justo cuando las autoridades intentaban conectar los casos, comenzaron a llegar las cartas. Mensajes enviados a periódicos donde el asesino aseguraba ser responsable de los ataques. Exigía que publicaran sus escritos en primera plana y firmaba con un símbolo que terminaría haciéndose famoso en todo el mundo. Un círculo cruzado, acompañado del nombre Zodiac. Pero lo que realmente convirtió el caso en algo enfermizo fue la manera en que jugaba con todos. En una de las cartas incluyó criptogramas, códigos llenos de símbolos extraños donde supuestamente revelaba parte de su identidad. Algunas personas lograron descifrar fragmentos, pero otros mensajes permanecieron sin resolverse durante décadas. Mientras tanto, los asesinatos continuaban. Uno de los ataques más aterradores ocurrió a plena luz del día cerca del lago Berryessa. Una pareja descansaba junto al agua cuando un hombre apareció usando una especie de capucha negra con el símbolo del zodíaco en el pecho. Los ató con calma y después los apuñaló repetidas veces hasta matarlos. Antes de irse, escribió las fechas de sus crímenes sobre la puerta del automóvil de las víctimas, como si quisiera asegurarse de que todos entendieran quién era él. Meses más tarde, incluso asesinó a un taxista en plena ciudad de San Francisco. El crimen ocurrió prácticamente frente a testigos y aún así
logró escapar. Eso fue lo que volvió el caso tan aterrador. No parecía tener miedo. Sentía que siempre estaba un paso adelante. Con el paso de los años, aparecieron decenas de sospechosos. Algunos tenían perfiles extremadamente inquietantes, conexiones con las cartas y coincidencias físicas con las descripciones dadas por sobrevivientes. Uno de los nombres más mencionados fue Arthur Leigh Allen, un hombre que durante décadas fue considerado el principal sospechoso. Sin embargo, nunca pudieron probarlo completamente. Y aunque el caso parecía condenado a quedarse sin resolver, recientemente, investigadores y grupos independientes aseguraron haber encontrado nuevas pistas. Incluso, existen equipos que afirman tener prácticamente identificado al responsable real. Mencionan que el caso está cerca de resolverse, pero hasta ahora, nada está confirmado al 100%. Todo es teoría. Y después de más de medio siglo, el asesino del Zodíaco continúa siendo oficialmente uno de los criminales más famosos y misteriosos que jamás desaparecieron sin dejar una respuesta definitiva. Número 5. Puesto 4. Después de la batalla de Pearl Harbor, Estados Unidos cambió por completo. El miedo ya no era una posibilidad lejana. Los japoneses habían atacado territorio estadounidense y destruido gran parte de la flota del Pacífico en menos de 2 horas. Miles de personas murieron. Barcos completos quedaron hundidos y la sensación de seguridad desapareció de un día para otro. Y aunque Hawái estaba lejos, la paranoia comenzó a extenderse rápidamente por toda la costa oeste. La gente pensaba que el siguiente ataque podía ocurrir en cualquier momento. Durante semanas comenzaron a reportarse supuestos submarinos japoneses, objetos extraños en el mar, señales en el cielo y aeronaves que desaparecían antes de ser identificadas. El ambiente era tan tenso que incluso pequeños errores provocaban caos masivo. Pero nada se comparó con lo que ocurrió la madrugada del 25 de febrero del año de 1942. Los habitantes de Los Ángeles despertaron de golpe con el sonido de las sirenas antiaéreas. Toda la ciudad entró en apagón total. Las luces desaparecieron mientras enormes reflectores comenzaban a recorrer el cielo desesperadamente, y segundos después, los disparos comenzaron. Baterías antiaéreas instaladas alrededor de la ciudad abrieron fuego hacia algo que aparentemente se movía sobre Los Ángeles. El estruendo era tan fuerte que muchas personas pensaron que había iniciado una invasión japonesa real. El cielo se llenó de explosiones. Miles de proyectiles fueron lanzados durante horas, mientras columnas de humo cubrían la ciudad. Los testigos miraban desde las ventanas, calles y azoteas, viendo cómo decenas de reflectores parecían enfocarse sobre un mismo punto brillante suspendido en el cielo. Eso fue lo que volvió el caso tan extraño, porque numerosos habitantes aseguraron haber visto un objeto enorme flotando entre las explosiones, pero que estaba inmóvil. Los periódicos comenzaron a hablar de la batalla de Los Ángeles. Algunos medios aseguraban que la ciudad había sido atacada por aeronaves enemigas. Otros afirmaban que se trataba de varios aviones japoneses entrando desde el océano. Pero cuando amaneció, ocurrió algo todavía más inquietante. No había restos de nada. Ningún avión derribado, ninguna bomba enemiga, ningún
piloto, nada. Era como si todos los disparos hubieran atravesado a eso que estaba en el aire, o al menos lo hubieran impactado sin haberle hecho daño. El ejército terminó admitiendo que probablemente jamás existió un ataque real. Probablemente. Pero aún así, más de 1,400 proyectiles habían sido disparados sobre la ciudad en plena madrugada. Y aunque oficialmente todo fue explicado como nerviosismo de guerra, muchas personas jamás aceptaron esa versión, ya que éstas lo vieron. Especialmente después de que comenzara a circular una fotografía tomada esa misma noche, donde varios reflectores parecen apuntar directamente hacia un objeto brillante suspendido sobre Los Ángeles. Con el paso de los años, surgieron incontables teorías. Algunos creen que fue una simple confusión provocada por el miedo colectivo. Otros piensan que el ejército ocultó información sobre aeronaves experimentales. Y por supuesto, también están quienes aseguran que aquello no era humano y no provenía de este planeta. Porque si realmente no había nada en el cielo, entonces, ¿por qué toda una ciudad pudo haber visto exactamente lo mismo? La batalla de Los Ángeles queda en el cuarto puesto. Puesto 3. Hay cosas que, aunque tengan explicación, siguen sintiéndose mal. Porque una cosa es escuchar sobre personas desaparecidas, y otra muy distinta es que el océano mismo comience a devolver partes de ellas. Todo comenzó en el año 2007, en una playa fría y silenciosa de Canadá. Una niña caminaba cerca de la orilla, mientras las olas arrastraban pequeños restos de basura marina y, de entre todo eso, algo llamó su atención. Una zapatilla deportiva flotando sola cerca de la arena. Parecía completamente normal. Basura. Un zapato o tenis inservible. Hasta que la levantó. Dentro había un calcetín, y dentro del calcetín, un pie humano cercenado. La extremidad estaba seccionada justo por encima del tobillo. La policía creyó que se trataba de un caso aislado, tal vez un accidente, un cuerpo perdido en el mar, o incluso algún crimen imposible de reconstruir, o la fauna marina haciendo de las suyas con alguien que cayó en su territorio. Pero apenas unos días después, apareció otro pie en otra playa cercana, y después otro, y otro más, y otro después de ese. Con el paso de los meses, las costas del mar de Salish comenzaron a convertirse en el escenario de algo difícil de explicar. Pies humanos apareciendo flotando dentro de zapatillas deportivas, arrastrados lentamente por las corrientes hasta llegar a la arena. Ninguna pierna, ningún brazo, ningún torso, ninguna cabeza, nada. Solo pies cercenados. Algunos pertenecían a hombres, otros a mujeres. Incluso habían casos de niños, y lo más extraño era que muchos parecían no tener relación entre sí. Las fechas
tampoco coincidían. Algunas víctimas llevaban desaparecidas pocos meses, otras décadas enteras. Uno de los restos identificados pertenecía a una persona desaparecida desde finales de los años 80. Imagínate eso por un segundo. Un pie humano pasando años enteros perdido en el océano, hasta que un día simplemente regresa a la superficie en una costa en donde comenzaron otros pies cercenados a aparecer junto a él de diferentes épocas. Con cada nuevo hallazgo comenzaron las teorías. La gente hablaba de asesinos seriales, tráfico humano, rituales y mafias. Algunos creían que alguien estaba desmembrando cuerpos y arrojándolos al mar. Otros aseguraban que existía algún tipo de conexión entre todas las víctimas, porque había algo demasiado inquietante en todo esto. El mar solamente devolvía los pies, no cuerpos completos, no brazos, no torsos, solo pies dentro de zapatillas. Durante años, el caso se convirtió en uno de los misterios más perturbadores de Canadá. La policía analizó ADN, registros de personas desaparecidas y antiguos archivos forenses intentando encontrar una conexión real entre todos los casos. Pero nada, absolutamente nada, se encontró. Muchas teorías posibles, muchas investigaciones, pero el misterio aún no se resuelve. ¿Cómo es que restos humanos se encontraban flotando lentamente durante décadas, esperando que una corriente los llevara finalmente de regreso a tierra, sin importar si eran mujeres u hombres o cómo fue su final, sin importar el tiempo que llevaban flotando? Todos tenían la misma tarea: regresar a las costas de Canadá. Número 3. Puesto 2. Se sabe que Internet está lleno de cuentas extrañas, perfiles abandonados, publicaciones inquietantes, personas actuando de maneras difíciles de entender, pero de vez en cuando aparece algo distinto, algo que no parece ser un simple troll o una broma mal hecha, algo que da la sensación de que detrás hay una persona perdiendo completamente el control o intentando decir algo que nadie logra comprender. Y uno de los casos más inquietantes es el de Karine Catherine Waldegrave. Todo comenzó alrededor del año 2011, cuando usuarios de Facebook empezaron a encontrarse con el perfil de una mujer canadiense aparentemente normal. Según la información de su cuenta, Karine había nacido en Londres, hablaba múltiples idiomas y tenía estudios avanzados en Canadá, incluyendo un doctorado relacionado con la Universidad de Toronto. A simple vista, parecía el perfil común de una mujer culta, hasta que uno comenzaba a leer las publicaciones, porque algo no estaba bien. Karine escribía enormes bloques de texto completamente caóticos, mezclando idiomas como inglés, francés, ruso, alemán y latín, todo dentro de una misma publicación. En ocasiones hablaba sobre política o conspiraciones, pero de pronto las frases dejaban de tener sentido. Aparecían palabras repetidas, oraciones infinitas e ideas desconectadas entre sí. Y lo más extraño
era que ella misma respondía a sus publicaciones cientos de veces seguidas, manteniendo conversaciones consigo misma en distintos idiomas. Hubo publicaciones que llegaron a acumular más de 700 comentarios en cuestión de horas, todos escritos por la misma Karin. Algunas personas comenzaron a seguir el caso por simple curiosidad, otras porque sentían que estaban viendo algo profundamente perturbador. En muchos textos, Karin aseguraba que estaba siendo vigilada. Hablaba constantemente sobre agencias gubernamentales, la CIA, el FBI y organizaciones secretas que supuestamente controlaban o acosaban a personas desde las sombras. También mencionaba entradas ilegales a su apartamento, espionaje constante y redes criminales infiltradas entre ciudadanos comunes. Y aunque gran parte de lo que escribía parecía el delirio de alguien con graves problemas mentales, había algo difícil de ignorar. Algunos fragmentos sí tenían coherencia. Por momentos parecía una persona completamente lúcida, hasta que el texto volvía a deformarse en una especie de caos imposible de seguir. Eso fue lo que hizo crecer las teorías. Muchas personas pensaron que Karin sufría esquizofrenia o algún tipo de episodio psicótico severo, pero otros comenzaron a notar detalles extraños en la velocidad y cantidad de publicaciones hechas por día. Había momentos donde aparecían párrafos gigantescos en apenas segundos, demasiado rápido para una sola persona. Y eso llevó a una teoría todavía más inquietante, que el perfil no estaba siendo manejado únicamente por ella, o incluso que los mensajes eran generados automáticamente por algún tipo de aplicación. Algunos llegaron a creer que se trataba de comunicación cifrada entre grupos secretos. Otros aseguraban que Karin era víctima de experimentos psicológicos relacionados con proyectos como el MK Ultra, y también estaban quienes pensaban que todo era un elaborado experimento social diseñado para confundir a personas en Internet. Pero el misterio creció todavía más cuando ocurrió algo inesperado. Las publicaciones simplemente se detuvieron. El perfil desapareció casi de la nada, sin explicación ni despedida. Y hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza quién era realmente Karin Catherine Waldegrave, o siquiera si la persona detrás de la cuenta existía como tal. Porque incluso ahora, años después, siguen apareciendo perfiles supuestamente relacionados con ella. Las imágenes que te presenté en este puesto fueron sacadas de la cuenta real. Cuenta que ya no existe, pero que muchos internautas lograron capturar desde sus ordenadores. Cuentas ahora reutilizan su imagen, o usuarios aseguran que haber hablado directamente con Karin antes de que desapareciera hubiera resuelto el caso. Como sea, este misterio de Internet sigue latente hoy en día. Así que te pregunto, en su momento, ¿tú qué hubieras hecho o pensado? Número 2. Puesto 1. Imagina abrir una transmisión en vivo a las 3 de la madrugada. No hay música, no hay comentarios, no hay presentación.
solo una habitación oscura, iluminada por una luz de un monitor, donde durante varios minutos no ocurre absolutamente nada. Y entonces la ves. Una mujer acostada en el suelo, inmóvil, rodeada de bolsas, cajas, cables y decenas de hojas pegadas en las paredes. La transmisión lleva horas activa, quizás días, quizás semanas. Y lo más extraño es que esa cámara no está mostrando un evento especial. Está mostrando la vida de esta mujer. Durante años, miles de personas entraron a una serie de transmisiones procedentes de un pequeño departamento en Seúl, en Corea del Sur. La mujer que aparecía en ellas terminaría siendo conocida por internet como Chip-chan. Pero ella no estaba transmitiendo por entretenimiento. Según explicaba en blogs, notas y carteles escritos a mano, las cámaras tenían un propósito mucho más inquietante. Estaba convencida de que alguien la vigilaba, más específicamente, un misterioso policía al que llamaba simplemente P. Chip-chan afirmaba que ese hombre le había implantado un dispositivo dentro de su cuerpo, un chip capaz de controlar sus movimientos, alterar su mente e incluso hacerla perder el conocimiento durante horas. Y por eso las transmisiones resultaban tan perturbadoras e inquietantes. Era común verla quedarse dormida durante periodos extremadamente largos. A veces parecía desaparecer durante casi todo un día, y cuando finalmente despertaba, comenzaba a inspeccionar la habitación desesperadamente, revisando objetos, cajones y rincones, como si buscara evidencia de que alguien había entrado mientras estaba inconsciente. Y para ella, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Creía que mientras dormía, personas desconocidas ingresaban al apartamento para mover sus cosas, observarla y manipular su entorno. Las cámaras eran su única defensa, su forma de dejar testigos. Con el paso de los años, cientos de usuarios intentaron ayudarla. Analizaron grabaciones, revisaron cada rincón del departamento y buscaron cualquier señal que demostrara la existencia de los supuestos intrusos, pero nunca encontraron nada. Tampoco apareció evidencia del chip, ni del policía, ni de ninguna otra organización detrás de ella. La explicación más aceptada terminó siendo mucho más triste que misteriosa. Diversos observadores concluyeron que probablemente sufría una combinación de narcolepsia severa y trastornos paranoides que alimentaban la sensación constante de estar siendo perseguida. Sin embargo, cuando ella salía de la casa por comida, lo hacía tapando muy bien su identidad para no ser reconocida en la calle. Se alimentaba de muchísima comida instantánea. No podían saber en dónde estaba exactamente, ya que departamentos como ese abundan en Corea, y tratar de encontrarla tomaría años y años y años para saber cuál era exactamente su cuarto. Eso sin pensar que podían ponerse en peligro ellos mismos si lo que decía Chip-chan era real. Pero incluso si esa explicación era correcta, la de tener narcolepsia y trastornos paranoides, queda una pregunta incómoda.
Durante más de una década, miles de personas observaron aquella habitación esperando descubrir un misterio. Sin embargo, lo que quizá estaban viendo en realidad era el lento derrumbe de una persona en tiempo real. Y cuando las transmisiones desaparecieron, nadie obtuvo respuestas. Las cámaras simplemente se apagaron, como si aquella ventana que permitía observar una vida detenida por el tiempo hubiera sido cerrada para siempre. Chip-chan desapareció de internet. No se sabe nada de ella. No se sabe si lo que decía era real. Jamás fue analizada profundamente, ni por psicólogos, ni por psiquiatras, ya que nunca la tuvieron frente a ella. Así que el caso de Chip-chan y su misteriosa desaparición es más que merecedor para quedarse hasta aquí. El primer puesto. ¿Qué opinas de este caso? ¿De qué crees que se haya tratado? Espero tu opinión en la caja de comentarios. Número 1.